Buenas noches, un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Esta semana vamos a, si Dios lo permite, claro, algunos temas muy interesantes. Esta noche comenzamos con Teología de la Última Generación. Mañana vamos a tratar otro tema relativo a geopolítica, cómo está funcionando el mundo, algunos temas económicos también. O sea que vamos a tener una semana como ecléctica. O sea, no va a ser todo de lo mismo como estamos acostumbrados a hacer, sino que vamos a tratar diferentes temas. Será lunes, martes, miércoles y el jueves, si Dios lo permite, vendremos con el repaso de la lección de escuela sabática, o sea, la clase de maestro. Hoy vamos con la versión mía, mi explicación acerca de la teología de la última generación, que despierta mucho interés en algunas personas y de todas maneras hay el público que me sigue, que no es tanto, pero los 15 que me siguen pues puedan estar debidamente edificados sobre este tema. Así que si me permiten, yo voy a orar para iniciar el programa. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de poder conversar con las personas que se conectan, y bendícelos a los que se van a conectar, con quienes voy a interactuar, y también que pueda ser de utilidad para las demás personas que lo van a ver en el transcurso de la semana o más adelante. Dirígenos, envía tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la teología de la última generación. Tengo mis notas aquí para no equivocarme ni saltar nada, sino ir en orden. La teología de la última generación, en su formulación clásica de M.L. Andreasen. M.L. Andreasen fue el principal teólogo de la Iglesia Adventista en Estados Unidos. Bernabé Lundi, bienvenido mi querido hermano. Fue el principal teólogo de la Iglesia Adventista en los años 30, 40, y hasta que en el año de 1957, cuando salió el libro Preguntas sobre Doctrinas, entonces él entró en conflicto con los teólogos de entonces y con la administración de la iglesia por posiciones teológicas que la iglesia presentó en ese libro, Preguntas sobre Doctrina. Creo que es el número 2 de la serie Joyas del Adventismo. Si usted puede conseguirlo, consígalo. No sé si hay una versión electrónica, pero si lo puede conseguir, consígalo, porque es muy interesante. Preguntas sobre Doctrina. Y es iluminador. Y ahí comenzó un conflicto con el pastor Andreasen, muy respetado. El que tú no estés de acuerdo con algunas posiciones doctrinales no significa que tú tengas que ser enemigo o pelear con la gente. Perdón, eso no es así. Así que, ¿qué plantea fundamentalmente? ¿Cuáles son los planteamientos fundamentales de la teología de la última generación? En primer lugar, yo creo que la parte que más choca, que más puede chocar, es que plantea que Dios requiere una generación final que alcance la victoria total sobre el pecado antes del cierre de la gracia. O sea, que alcance la victoria total, definitiva, sobre el pecado antes del cierre de la gracia. La segunda cosa que plantea es que esa generación debe vivir sin intercesor, o al menos como si no tuviera intercesor, demostrando la posibilidad de la obediencia perfecta. Eliezer Pérez, mi hermano querido, un placer, mi líder, un gran placer. Entonces, primero, Dios requiere una generación final que alcance victoria total sobre el pecado antes del cierre del tiempo de gracia. O sea, que venza por sí mismo. En segundo lugar, que esa generación debe vivir sin intercesor, o al menos como si no lo tuviera, demostrando la posibilidad humana, puramente humana, de obediencia perfecta. Obediencia perfecta sin apoyos de ningún tipo. Tercero, la vindicación del carácter según lo que establece la teología de la última generación. Dice, muchos saludos mi querido hermano,
La vindicación del carácter de Dios depende en un sentido decisivo del desempeño de moral del pueblo final, o sea, de ese pueblo de esa última generación de cristianos. La vindicación del carácter de Dios lo van a hacer esa gente. Y por último, durante ese tiempo, antes del fin del tiempo de gracia, un pecado cometido en este periodo por parte de un miembro de la última generación tendría consecuencias irreversibles para su salvación. O sea, no se salva. Si pecó, no se salva. Si cometió un pecado. Entonces, hay algo que yo quiero primeramente reconocer de la teología de la última generación. La preocupación que tienen por la santidad, la obediencia y la seriedad escatológica es verdadera, es cierta, es así. Pero, hay un problema grande, muy serio, que su formulación teológica, bíblica, cristológica y soteriológica, o sea, lo relacionado con lo que tiene que ver con la salvación, es insostenible. O sea, lo que ellos plantean no es ni bíblica, ni cristológicamente, ni soteriológicamente sostenible. La Biblia no sostiene eso. El Espíritu Santo, el Espíritu de profecía no sostiene lo que la gente de la teología de la última generación están planteando. Es imposible. Entonces vamos primeramente con las partes metodológicas. El problema de la lectura selectiva. La TUG, así que lo vamos a llamar, TUG, Teología de la Última Generación, depende de un conjunto reducido de textos en el Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 y ciertas citas del Ellen G. de White, mientras minimiza o reinterpreta otras citas de Pablo, por ejemplo, en Romanos, en Gálatas y en Éfeso, que tienen que ver con la salvación. Tiene que ver con esas citas de Romanos, de Gálatas y de Efesios, tienen que ver con la salvación, cómo la gente se salva. Ellos lo anulan, lo ponen a un lado, no lo toman en consideración, para nada. En segundo lugar, la cristología y la intercesión que Pablo plantea en el libro de Hebreos también la ponen a un lado. ¿Cómo nos salvamos? ¿Qué dice Pablo sobre Cristo y sobre la intercesión en Hebreos? No la toman en consideración. Y en tercer lugar, ellos no toman en consideración la antropología, la naturaleza humana, el ser humano, no lo toman en consideración, tal y como sí hacen Juan y Santiago. En la primera epístola de Juan, en la epístola de Santiago, entonces no lo toman en consideración. Entonces hay un principio hermenéutico que yo quiero que ustedes se graben, que se pongan en la cabeza y se lo graben. Ninguna doctrina puede sostenerse si entra en tensión o contradicción con el testimonio mayoritario y explícito del Nuevo Testamento. Repito, ninguna doctrina puede sostenerse si entra en tensión o contradicción con el testimonio mayoritario y explícito del Nuevo Testamento. El Ellen G. de White siempre exaltó a la Biblia, todo el tiempo exaltó a la Biblia. El Ellen G. de White todo el tiempo llamó la atención hacia la Biblia. La Biblia es la luz mayor, la Biblia es la luz mayor. Y ella decía que ella era solamente la luz menor. Entonces lo que el hermano White diga en ningún momento puede contraponerse. Yo sé que sí, que está en Dominicana, Manuel. Un placer saludarte. Lo que el hermano White diga nunca puede contraponerse o estar en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, vamos por ahí. Hechos 17:11, Isaías 8:20. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, no hay posibilidad alguna de que lo que en conjunto el testimonio mayoritario y explícito del Nuevo Testamento diga pueda ser anulado por la reinterpretación de algunas citas de la Biblia y también de testimonios del hermano White que, como veremos, fueron sacados de contexto. Entonces, vamos sobre la impecabilidad. Vamos con la impecabilidad. Hay una objeción bíblica a la impecabilidad.
Los defensores de la TUG afirman que la última generación vivirá sin pecado consciente antes del fin del tiempo de gracia. Sin embargo, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y lo hacemos a él mentiroso, hablando de Dios, de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y lo hacemos a él mentiroso. Nosotros somos pecadores, cubiertos con el manto de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos es imputada, pero nosotros somos pecadores. Santiago 3:2, todos ofendemos en algún punto y ofendemos muchas veces. Y la carne se levanta contra el Espíritu. Gálatas 5:17. Se recuerdan en Efesios 2, y eso eran vosotros en otro tiempo. O sea, nosotros tenemos esa lucha, esa dificultad, y vamos a tenerla hasta que seamos transformados. Hasta que seamos transformados cuando Cristo venga. De hecho, Pablo, con todo y ser Pablo, y todo el trabajo de Pablo, y la consagración de Pablo, y el trabajo de Pablo, en Filipenses 3:12, él mismo dice, no que yo ya lo haya alcanzado. No lo he alcanzado. De hecho, ustedes recordarán que en la segunda epístola a Timoteo, la actitud de Pablo es medio tristonga, medio triste, porque todos me han abandonado, solo fulano está conmigo, fulano se fue para allá. Y de hecho, los teólogos y los analistas dicen que Pablo estaba medio deprimido cuando escribió eso. Estaba en su lucha. Venció, he guardado he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor Jesús. No lo decía desde el punto de vista de su justicia personal, sino que la corona de justicia se la va a dar y va a dar el Señor juez justo. De eso habla Pablo. Entonces, no existe ningún texto. Norma Asmar de Villamán, muy bienvenida. No existe ningún texto didáctico que enseñe la erradicación ontológica del pecado antes de la glorificación. El pecado se nos va a ser quitado de arriba completamente. Los pecados cometidos ya Jesucristo los asumió en la cruz. Y los va a transferir, lo que nosotros pedimos perdón, los va a transferir a Satanás, quien se los va a llevar junto con él al lago de fuego, y ahí van a aparecer esos pecados. Van a desaparecer definitivamente, y los que no pidieron perdón van a tener que ir al lago de fuego con sus pecados. De hecho, ahora que lo pienso, cuando la hermana Juan habla del tiempo de angustia, no del tiempo de angustia previo, al tiempo de angustia, después que termine el tiempo de gracia, lo que vamos a estar haciendo, y si estamos vivos, ¿verdad? Porque ya yo estoy viejito. En estos días yo le dije a alguien que me quedaban 390 días para 70. Me faltan. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que los cristianos sellados, salvados, la última generación verdadera, va a estar revisando su mente a ver si se le quedó algún pecado oculto por confesar. No iban a estar seguros, así como está la gente de la última generación ahora, la teología de la última generación, seguro, no, yo no peco, yo no tengo pecado. Y van a estar revisando su conciencia constantemente. Pero iban a estar revisando su conciencia para ver si tenían algún pecado no confesado, no porque se sintieran Superman espiritual. Entonces, la TUG redefine victoria sobre el pecado como incapacidad de pecar. Así es como yo entiendo que lo redefinen, como incapacidad de pecar. No, yo no peco. Yo no tengo pecado, yo no peco. Cuando el Nuevo Testamento define la incapacidad, la victoria sobre el pecado, como Gálatas 5:16, como caminar en el Espíritu. Estar todo el tiempo, Gálatas 5:16, en el Espíritu, caminando con el Espíritu. Es una experiencia de comunión completa, continua, que impide que nuestra carne se levante y nos gobierne. No vivir bajo el dominio del pecado, como dice Romanos 6:14. O sea, no nos entregamos al pecado para vivir pecando.
Y también lo más importante aquí, confesar y ser restaurado cuando hay una caída. Primera de Juan 1:9, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. O sea, esa es la victoria sobre el pecado. Que yo me mantenga en comunión con Dios para vencer, en comunión, en consagración, o sea, pensando en Dios, estudiando su palabra, orando, ayunando, eso, y que si caigo yo pida perdón, vaya donde Cristo y el Espíritu Santo me toque, me arrepienta, me levante y siga en la batalla. Entonces, la impecabilidad no es una categoría del Nuevo Testamento aplicada al creyente. No lo es, no existe, no existe. Entonces, sobre el tema de vivir sin intercesor antes del tiempo del fin. Aquí vamos a la cristología, la intercesión de Cristo. Cristo es presentado como un intercesor permanente. Hebreos 7:25, por lo cual vive siempre para interceder. Y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. O sea, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo que pasa es que hay gente que quiere vivir con esa carga arriba y no conoce lo que es el gozo de la salvación. Están tratando de que usted no disfrute del gozo de la salvación, de la plenitud que da el estar en comunión con Cristo, del estudio de su palabra, de cuando su espíritu se eleva y usted comienza a alabar y a glorificar a Dios y ha pedido perdón por sus pecados y todo eso. Cuando usted dice, ten piedad de mí que soy pecador, y usted se siente perdonado, usted acepta por fe. También en 1 de Juan 2:1 dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiese pecado, tenemos abogado en Cristo. Y como les dije hace un momentito, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Eso tenemos que hacer, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea, la única referencia aún está, sin intercesión, está estrictamente vinculada al cierre histórico del tiempo de gracia. Apocalipsis 22:11. Es ahí solamente que hay un estado sin intercesión. Cuando termine la intercesión, la última generación va a estar sellada. Y el Espíritu Santo va a estar trabajando con ellos. Y los ángeles van a estar con ellos. O sea, no va a ser un problema para la última generación de cristianos que pueblan la tierra, porque van a estar sellados para vida eterna, tendrán el sello de Dios en sus frentes. Los ángeles estarán ahí para proveer, dice, su agua y su pan, y estarán seguros. Y el Espíritu Santo los va a acompañar. Usted no va a estar solo, abandonado, como si no tuviera nadie. No, el cielo está con usted, trabajando por usted. Y Jesucristo viene a buscarlo. Usted no va a estar solo. La angustia va a ser por la persecución y también revisándonos a ver si tenemos algún pecado que no confesamos. Y yo no estoy diciendo que no necesitamos santidad, necesitamos santidad. Nos hace falta santidad, nos hace falta consagración. Eso nos hace falta y estudiar seriamente todos los aspectos escatológicos. Tenemos que estar sobre eso. Como dice Pablo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pero eso no significa que yo no deba gozar de la comunión con Dios. Otra cosa, la objeción adventista histórica tiene que ver, en Ellen G. White enseña que el creyente, no enseña que el creyente debe ensayar ahora una vida sin mediación. Eso no es así. En ningún momento la Ellen G. White dice, viva como si no tuviera mediador. Usted sabe la angustia grande que le quita a uno de encima el saber que se puede acercar confiadamente al trono de la gracia si ha caído en pecado. ¿Y para qué entonces está ahí la parábola del hijo pródigo? ¿Para qué está ahí? Dios lo está esperando. Ven, Isaías 1. Venid pues y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces,
Hechos de los, dice Patriarcas y Profetas 201, los fieles dependen únicamente de la justicia de Cristo. Los fieles dependen únicamente de la justicia de Cristo. Es de eso que dependemos los fieles. Bueno, yo no sé si atribuirme la condición de fiel, pero por lo menos sigo ahí, sigo en la lucha. Y también mientras Jesús esté intercediendo hay perdón, Hechos de los Apóstoles. Mientras Jesús esté intercediendo hay perdón. Entonces no se lleve de eso, no se amargue la existencia, ni tampoco se llene de pánico ni de dolor. Entonces, si la gente se arrepiente yo tengo un buen amigo, mi compadre, Rafael, que él decía, que él pensaba que cuando, él dice, compadre David, él dice que él pensaba que cuando usted se bautizaba ya el pecado, usted no iba a querer pecar más nunca. Que ya el pecado se acabó, usted iba a poder vivir tranquilamente como los santos. Yo llegué a pensar eso también, pero no es así. Nuestra naturaleza es corrompida. Después de que usted se convierta y acepte a Cristo, usted necesita tener la seguridad de que Dios lo está con usted y lo busca, porque pecamos, nosotros pecamos. Entonces, te recordará que Pedro cayó gravemente, o sea, Pedro cayó, negó al Señor 3 veces, pero fue restaurado. ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se turbó, o sea, Pedro se turba, y Pedro le dice, sí, Señor, te amo 3 veces. Lo restauró. De hecho, cuando Jesucristo resucita, le dice a las mujeres que fueron a la tumba, le dice que él va, que le digan a todos los apóstoles y discípulos que va de camino a Galilea, y a Pedro que le diga que va para Galilea. Específicamente señaló a Pedro de manera específica que se lo dijeran. Entonces, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. O sea, Dios no quiere que tú te sumerjas en la depresión, la desesperación de la perdición, en que ya yo me perdí, ya no hay nada para mí en esto. No, el Señor no quiere eso. Y en Gálatas 6:1, Pablo dice que si algún hermano cae y peca, Pablo dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que dice. Entonces, no existe en el Nuevo Testamento la noción de un pecado final irremediable durante el tiempo de gracia para el creyente arrepentido, que no es lo mismo que el pecado contra el Espíritu Santo, que es atribuir a Satanás la obra de Dios o rechazar de manera consistente el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Eso por ese lado. Entonces, con respecto a la salvación, la TUG introduce una soteriología condicional extrema, donde la salvación depende de la estabilidad moral humana en la fase final. Romanos 5:10, mucho más seremos salvos. O sea, somos salvos por Cristo, por su sacrificio. Romanos capítulo 1 dice, justificados pues por la fe. 5:1 dice, justificados pues por la fe. No sé si ustedes habrán estudiado bien la vida de Martín Lutero. Martín Lutero primero fue abogado, después que se hizo abogado sintió pesar en su corazón, en su mente por sus pecados. Se hizo sacerdote, estudió y se hizo sacerdote. Y siendo sacerdote tampoco encontraba paz. Antes se utilizaba mucho, cuando todavía los musulmanes lo utilizan mucho, la autoflagelación. Tomaban un látigo y se golpeaban para poder tratar de compensar la muerte de Cristo y el sufrimiento que los pecados nuestros le producían, pero eso no le producía paz. Hasta que un día, subiendo de rodillas una escalera muy famosa que hay en el Vaticano, a su mente vino el verso tanto de Romanos como de Habacuc: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. No hay obra nuestra posible que nos haga salvos.
nada nos hace salvos. Solamente somos salvos por la fe en Cristo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. O sea, Dios nos salva gratuitamente, no por obras. Nos salva gratuitamente, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces, no hay obra alguna que nosotros podamos hacer que nos salve. Somos salvos solamente por fe. Y en Romanos 8:1 también leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo no entiendo cómo tú puedes meter esto de que tú tienes que vivir sin pecar antes del fin del tiempo de gracia, si tú eres salvo por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces eso no cuadra. ¿Que es necesaria la santidad? Sí, sin santidad nadie verá a Dios. Pero esa santidad es una obra constante, diaria, en la cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros, cubierto con el manto de Cristo, de la justicia de Cristo. Dios, vamos a ver, vamos a leer aquí a Rosana, que me dice: un momento, Rosana, que estoy tratando de abrir lo que escribiste, pero aquí no me lo permite. Bueno, Dios no quiere que seamos vencidos por las consecuencias del pecado, eso es cierto. Pero tampoco quiere que confiemos en que nosotros, me imagino que nosotros mismos podemos vencer por nosotros. Eso es así, Rosana, eso es así. La santificación es una obra de todos los días, la santificación. O sea, no es algo que yo pueda conseguir por mi propio medio. Yo me santifico a mí mismo. Usted puede conseguir los faquires de la India, que pueden mantenerse en un estado por sí mismo, por su esfuerzo propio. Caminan sobre vidrio, caminan sobre clavos, caminan sobre fuego, no comen carne, y que lo otro. Usted puede decir, bueno, pues son santos. Le dicen precisamente santos en la India, los llaman santos. El asunto es que nosotros, no es lo que la Biblia nos llama. Pastor García, muy bienvenido, un placer. Entonces, en Hebreos 10:14 también habla de que nosotros somos hechos perfectos para siempre, pero por la intercesión de Cristo, por la obra de Cristo en nosotros. Una de las cosas que dicen que propone la teología de la última generación es que nosotros vamos a vindicar a Dios. O los que van a vindicar a Dios con su fidelidad. La Escritura afirma que Dios, o sea, la Biblia dice, Romanos capítulo 3, 25 y 26, que Dios ha sido vindicado por la muerte de Cristo en la cruz. Se demostró a todo el universo. Y en Colosenses también dice que en la cruz, muriendo en la cruz, Jesucristo expuso a Satanás y a todos sus ángeles. Los expuso públicamente como homicidas, como mentirosos, como engañadores. O sea, Dios ya fue vindicado por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se demostró que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fidelidad de Cristo, Filipenses 2, 8 al 11, vindica a Dios. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Entonces ya Dios está vindicado. La resurrección de Cristo también vindica a Dios. La ascensión de Cristo, el descenso del Espíritu Santo. O sea, Dios está vindicado. O sea, no necesita que la última generación lo vindique. Y más que viva antes del fin del tiempo de gracia sin intercesor, con esa carga terrible. El pueblo de Dios testifica de la obra de Dios en nosotros, pero no produce la vindicación divina, no la produce. Y es algo que tenemos que meterlo en la cabeza. Entonces, el problema central de la teología de la última generación es que sustituye a Cristo por la humanidad. Yo puedo vencer por mí mismo.
Eso no tiene valor delante de Dios. Por fe en Cristo, en Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor. Que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. También, se quiere sustituir la gracia por el desempeño humano. Eso es lo que se quiere. Sustituir la gracia por el desempeño. Eso no va. Y se quiere sustituir el evangelio. El evangelio, y aquí os doy buenas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Y se quiere sustituir al Salvador por un moralismo escatológico. Y no estoy diciendo que no hay que buscar la santidad, pero una santidad. Saludos, Esther. Un placer saludarte. Se quiere sustituir la santidad en Cristo por el esfuerzo humano. Entonces, esto no solamente es teológicamente problemático, sino que pastoralmente es dañino, le hace daño a la congregación. Entonces, ciertamente que existen textos de la hermana White que Andreasen y los hermanos de la teología de la última generación utilizan. El conflicto de los siglos, páginas 613, 614. Sin embargo, hay que hacer una corrección semántica. La hermana White nunca enseña la impecabilidad ontológica. Nunca la enseña. No la enseña porque no va a ir contra la Biblia. Nunca enseña que el creyente deba vivir ahora sin intercesor. No lo enseña la hermana White. Afirma explícitamente que nadie puede decir yo estoy sin pecado. Como algunos amigos míos dicen que están sin pecado. Están engañándose a ellos mismos y a la vez le están diciendo mentiroso a Dios. Porque Dios te acusa de que tú eres pecador. Y ella enseña una dependencia continua de Cristo para la salvación, para la vida diaria, para el crecimiento. Lo enseña la hermana Juan. Entonces, resulta, esta teología de la última generación resulta de de volver un absoluto el universo completo, ciertas exhortaciones devocionales, no de una lectura sistemática del pensamiento de Elena. Entonces, en su forma más fuerte, la TUG genera ansiedad espiritual, fomenta la introspección patológica, todo el tiempo ahí pensando si esto es pecado, si esto no, no. Debilita la seguridad del evangelio, la garantía que Dios te da. Por gracia tú eres salvo. No, te quita el gozo de la salvación. Divide las comunidades, porque hay muchísimos hermanos de nosotros que creen todo eso y muchísimas cosas más. Desplaza la centralidad de Cristo y la pone en el individuo, en el esfuerzo humano. No, nadie, todo el que cruce por la puerta de la Canaán celestial, y lo dice la misma hermana White, va a cruzarla cubierto con el manto de la justicia de Cristo, no con la justicia propia, con el manto de la justicia de Cristo, porque somos salvos por Jesucristo, en Jesucristo. Así es que somos salvos, no por nuestro esfuerzo personal. Entonces, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que en Él tenéis vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna. Entonces, finalmente, recogida para Foni 1. La TUG no representa el consenso bíblico de lo que dice la Biblia, ni tampoco de lo que dice el adventismo histórico. No lo concentra, no lo tiene, no lo recoge, no representa. Carece de base exegética sólida cuando se examina el Nuevo Testamento en su totalidad. Si usted examina el Nuevo Testamento, no va a encontrar eso que está diciendo la gente de la teología de la última generación. Ellos niegan cuando yo les digo, pero dice en 1 Juan que abogado tenemos en Cristo. Si alguno hubiese pecado, miran para otro lado porque no les interesa la verdad. No les interesa la verdad. La verdad bíblica. Están atados a su propio criterio y le falta humildad para aceptar que usted por sí mismo no se puede salvar.
No importa lo que usted haga, por sí mismo usted no se puede salvar. Entonces también la teología de la última generación reformula la escatología en términos moralistas incompatibles con la gracia. La teología de la última generación es incompatible con la gracia. Y lo que la Biblia dice que por gracia sois salvos. Por gracia sois. Desde Adán hasta el último que se salve, se va a salvar por gracia, no por obras. No por obras. Es por gracia. Desplaza la vindicación de Dios desde Cristo para ponerla sobre seres humanos. No, no es así. No es así. De oídas te había oído. Job había dicho, mi justicia tengo asida y no la soltaré. Y cuando Dios habló, Job se humilló. De oídas te había oído, pero ahora que te veo yo me arrepiento y me humillo. Esa es la actitud. No, yo soy todopoderoso y yo no peco. Tú estás diciendo que usted no necesita ni la gracia ni necesita a Cristo. Y lo que está haciendo es perdiéndose. Entonces, esa teología debe ser revisada, corregida o abandonada. ¿Que hace falta santificación? Sí. ¿Que hace falta obediencia? Sí, hace falta. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, sí. Salmo 101:6. Muchas gracias, Manuel. Sí, necesitamos eso. Y necesitamos pensar más seriamente en la escatología. Sí, eso es cierto. Pero no quiera encima de eso meter todas las cosas que a usted se le ocurra o sus pretensiones personales. Entonces, el llamado bíblico no es a una generación impecable, sino a un pueblo que está justificado por la fe, que está santificado por el Espíritu, que está sostenido por la intercesión de Cristo, que es fiel hasta el fin, precisamente porque está en comunión con Cristo y descansando únicamente en la justicia de Cristo. O sea que, por favor, no se deje engañar por toda esta gente. Hay tantos engaños dando vueltas, tantos engaños, Dios mío. No caiga usted en eso. Que a paz nos llamó Cristo, a paz, no a angustia, ni a vivir, estoy pecado. No, a paz nos llamó Cristo. Perdóneme que yo me extendí mucho, no me gusta hablar tan largo, ya lo mío, ya la vida mía no es para cosas tan extensas. Permítame orar y terminamos. Señor y Dios, muchas gracias por este conversatorio. Gracias por las personas que se conectan. Gracias, Dios. Muchas gracias. Bendícenos, bendícelos y a todo el que lo vea también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.